¿Qué tal? Buenas noches. Pues seguimos con esta serie de blindaje espiritual que está basado en un libro del Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto, basado en el versículo 10 de este capítulo, el poder de Dios en mi lucha espiritual, porque dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después vimos la provisión de Dios en esta guerra espiritual. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis o puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con la particularidad de nuestra batalla. Y vamos a ver dos aspectos: que nuestra contienda, nuestra lucha es espiritual, pero también que nuestra armadura es espiritual. Vamos a retomar el contexto del pasaje y para esto vamos al versículo 11, donde termina diciendo que hay que ponernos la armadura de Dios para quedar de pie ante las estrategias del diablo en esta lucha, en esta guerra. De aquí podemos entresacar algunas cosas. Primero, que estamos en una guerra, que esa guerra es espiritual y que tenemos un enemigo. Esto es real. Ese enemigo es real y busca vernos derrotados durante esta vida, derribados anímica, mental, espiritualmente, o como algunos, usando una imagen, dicen que quiere tenernos con un pie en nuestro cuello. En una novela de Gabriel García Márquez, uno de sus personajes está enfrentando una lucha entre hacer lo correcto o no. Está luchando con una tentación. Y dice esta frase, si recuerdo bien la escena, es una lucha contra algo, contra hacer lo correcto, o que tiene que ver con hacer lo correcto o no. Dice la frase: Florentino Ariza oyó muy clara en el oído la voz del diablo. Me llama la atención porque, si bien es una novela, este premio Nobel capta y le da vida a esa experiencia, o a la experiencia de esa lucha interna. No es que sea una voz audible. Si recuerdas, dijimos que en esa lucha empieza cuando el diablo identifica un deseo incorrecto y luego de alguna parte surge esa sugerencia para ceder a esa tentación o pasión o descontrol. ¿Has escuchado sugerencias para ceder a ciertos deseos? Una buena pregunta que quisiera que te hicieras y que la reflexionaras al final de este estudio, ahí en tu grupo o con algunas otras personas. ¿Somos conscientes de esas o de estas sugerencias ante una tentación? Es un buen ejercicio. Y como digo, no es como una voz que escuchemos audible, o no necesariamente, pero por ejemplo, cuando alguien te critica, hiere tu orgullo, cuando alguien se burla de ti, en esos momentos no aparece como una voz allí en tu interior, en tu mente, sugiriéndote insultar o regresar la agresión a la persona que te criticó. Esa es esa voz para ceder a algo que es incorrecto. Puede ser en esta área, en la del orgullo, pero también puede ser en el área sexual o en el área relacional. Piensa en eso. Ahora bien, si bien es correcto que el enemigo es real, que esta guerra es real, que su plan es hacernos caer, también es muy cierto
que podemos tener la victoria si usamos los recursos que Dios ha dejado a nuestro alcance. Esto es bien importante que lo entendamos. Por eso vamos a ver esta naturaleza o particularidad de nuestra batalla. Primero tenemos que entender que nuestra contienda es espiritual. Y empezando en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También debemos entender que nuestra armadura es espiritual. Dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a ver entonces en este aspecto de que nuestra lucha, nuestra contienda es espiritual, primero que no es contra seres mortales, es decir, no es una guerra física, dice el versículo, el pasaje que estamos leyendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Y cuántas veces pensamos en esta lucha, en esta contienda? Pensamos que es física, pensamos que es contra las personas cuando alguien nos agrede, cuando alguien, pues no sé, se atraviesa con su carro al nuestro y pensamos inmediatamente en insultar, en regresar la agresión hacia la persona. Aunque hay ocasiones en que el diablo usa a personas como instrumentos para llevar a cabo sus planes, debemos entender que nuestra lucha no es directamente contra las personas. ¿Cómo cambiaría nuestro punto de vista o nuestra perspectiva de las personas si pensamos que muchas de las veces lo que ellos hacen detrás de sus acciones hay impulsos o sus impulsos están motivados por algo que no pueden controlar? ¿Cómo cambiaría nuestro punto de vista hacia esas personas? Entonces, nuestra lucha no es contra personas, no es una guerra física. Por eso hay que entender bien y distinguir entre la persona y su forma de pensar y su ideología o sus filosofías. Amamos a las personas, aunque no estamos de acuerdo con su forma de pensar o sus filosofías o su ideología. Eso es otra cosa y podemos estar en desacuerdo en puntos de vista. El otro aspecto es que si no es una guerra física, lo que sí es una guerra espiritual. Es decir, esta guerra es contra seres espirituales. Mira lo que dice el versículo 12, allí la segunda parte, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes o ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes, o mejor dicho, de una manera, pues en el aire, en este ambiente, en esta atmósfera. Y no voy a entrar en detalle en cuanto a esta jerarquía de estos seres espirituales, ya lo vimos en la iglesia, donde hay principados que tiene pues una cobertura o una injerencia grande, y luego están las potestades, y así una jerarquía de rangos de seres espirituales que ayudan a este adversario nuestro, a este enemigo, para llevar a cabo sus planes. Una cosa que debemos hacer y entender es reconocer la existencia de algo más allá de lo que podemos ver, que hay esa existencia de seres espirituales. Y si recordamos en el estudio pasado o el primero, no recuerdo muy bien, vimos un pasaje ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 15
al 17, te recuerdo la historia de un profeta que está con su siervo, están sitiados por el ejército de Siria, el siervo temeroso del ejército, y leo desde el versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, al profeta, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, rodeada con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Estaba asustado por ese ejército físico, ese ejército que estaba sitiándolo. El versículo 16 de este segundo libro de Reyes, allá en el Antiguo Testamento, el profeta le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, el profeta, y dijo: te ruego, Dios, que abras sus ojos, los ojos del siervo, para que vea. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró. Y aquí en el monte, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y yo hacía esta pregunta: si Dios nos abriera los ojos espirituales, ¿qué veríamos? Entonces podríamos ver que en realidad hay una guerra y que estos ejércitos del lado de Dios son esos ejércitos que nos ayudan, que están con nosotros, pero que hay un enemigo, hay otros ejércitos de maldad en las regiones celestes, como dice este pasaje. Entonces, qué importante es que podamos entender que hay una esfera, un ambiente espiritual más allá de lo que nosotros podemos ver. Esto es real, esto es verdadero y tenemos que entenderlo así. Una cosa que podemos entender acerca de esta guerra es que a esos ejércitos de maldad, esos autoridades, principados, potestades de maldad en las regiones celestiales o celestes, lo interesante y lo agradable es que el Señor Jesucristo ya los derrotó. Quiero que podamos ver allá en el Nuevo Testamento, en la carta que Pablo escribió a la iglesia en Colosas, los Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, y hablando de que Dios ya perdonó nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo. Dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Mira qué pasaje, que lo que está escribiendo aquí Dios en su palabra, que había algo como un acta de decretos que estaba contra nosotros. Está refiriéndose a la ley que era contraria a nosotros porque no la podíamos cumplir, que nos era contraria, dice el pasaje, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero luego dice: y despojando a los principados y a las potestades, está hablando de estos seres espirituales de maldad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué interesante y qué pasaje. Lo que Dios nos está diciendo es que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios les quitó el poder a esos seres espirituales sobre nosotros. Amigos, hermanos, entendamos esto. La guerra es real, el enemigo es real. Pero también una cosa es verdadera: el enemigo no puede obligarnos a pecar, no puede obligarnos a hacer las cosas que no agradan a Dios, pero va a usar todas sus estrategias para hacernos caer. Ya vimos entonces que nuestra contienda es espiritual. Nuestra lucha es espiritual en esta particularidad de nuestra batalla. Pero otra cosa que debemos de ver y entender es que tenemos una armadura y que esa armadura es espiritual. Y debemos entender que si bien ahí está el enemigo y que ahí está la lucha,
Debemos entonces entender que hay una armadura, hay recursos que Dios provee para poder vencer tus luchas, tu lucha interior, tu guerra espiritual, tus tentaciones. Dice el versículo 13 de ahí de Efesios 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Debemos usar, es urgente usar esa armadura. Así, tendrás momentos en los que necesites armas para luchar contra una depresión, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer en el momento cuando alguien esté pasando por una situación definitoria en su vida, un momento en que va a cambiar su vida y necesita de una palabra especial? Necesita que tú le hables algo que va a cambiar su forma de pensar, su forma de ser, dependiendo de lo que tú le digas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué palabra vas a usar? ¿Qué frases especiales en ese momento? Mira, fíjate que es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando enfrentó un momento definitorio en su vida. Por eso decimos que debemos usar nuestra armadura espiritual, tomar la armadura de Dios, para que cuando pasemos por esos momentos, tengamos a la mano esas frases, esa palabra, esa espada, como dice un poco más adelante ahí en nuestro texto, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si vamos a Lucas y el capítulo 4, yo voy a buscar aquí Lucas capítulo 4 y leemos los versículos del 1 al 13. Aquí está la historia del Señor Jesucristo enfrentándose pues con el diablo. Dice el versículo 1 de Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Si fijas, aquí está respondiendo el Señor con unas palabras contundentes y dichas a tiempo para defenderse. Y versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y te guardarán, para que te guarden, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Usar la armadura, usar la espada del Espíritu en este ejemplo. Ya veremos los otros recursos que Dios nos da. Pero aquí lo importante es que en el momento en que tú necesites, que tú estás pasando por un momento definitorio en tu vida, que tú estás pasando por una tentación, tengas esas armas adecuadas para que en el momento llegue a ti una palabra adecuada para vencer la tentación, para que cuando alguien esté buscando una respuesta, tenga la respuesta a la mano. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesucristo?
de su interior, de su mente, saca la palabra de Dios, citando versos, versículos, pasajes del Antiguo Testamento, frases adecuadas para vencer en ese momento la sugerencia del diablo, la tentación del diablo para que el Señor Jesucristo se diera. Y eso es una gran lección para nosotros. Usemos los recursos y las herramientas que Dios nos dejó para vencer en esta lucha, para salir victoriosos. Déjame mencionar una cita de Rick Warren ahí en su libro Una vida con propósito. Por eso, dice Rick Warren, la memorización de las Escrituras es absolutamente esencial para derrotar la tentación. Tienes acceso rápido a ella en cuanto eres tentado. Por eso es bien importante, y una de las cosas que estamos haciendo a través de estos estudios en nuestra iglesia es aplicar este principio, tomar la espada del Espíritu, ejercitarnos en ella para que en el momento adecuado, en el momento que va a definir nuestras vidas para ceder o no a una sugerencia del diablo, a una tentación ahí en nuestra mente, podamos decir esa frase, esa palabra adecuada que nos va a ayudar a vencer el momento. Es esencial que aprendamos versículos de memoria. Entonces, en esta lucha espiritual, tenemos esta armadura espiritual, es importante, es esencial, debemos saber usarla, porque entonces vamos a poder resistir. Dice el versículo 13, la segunda parte, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y eso es lo que queremos, eso es lo que Dios desea. Por eso, aunque es real la guerra espiritual, es también muy real lo que Dios pone como recursos a nuestro alcance. Por eso es bien importante el que podamos tomar esas armas, esos recursos y aplicarlos a nuestras vidas. El ejemplo de la espada es muy práctico para nuestras vidas. Vamos a ver las otras herramientas y los otros recursos, pero eso es solo un ejemplo, y el ejemplo del Señor Jesucristo nos queda muy claro. Dice el pasaje de Primera de Corintios 10, versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sabes cuál es esa salida muchas veces? Lo que habíamos dicho en otro momento, reenfocar tu pensamiento. Y qué mejor que si sacas de tu herramienta la espada en la palabra de Dios. Esa es la salida. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mira, volviendo al pasaje de cuando el Señor Jesucristo vence al diablo, dice el versículo 14 ahí de Lucas 4, que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Cuando tú vences una tentación, Dios te puede usar grandemente. Verás el poder de Dios mostrado en tu vida, como dijimos en otro estudio, y tú vas a hacer una manifestación de ese poder y tú vas a hacer un testimonio para otros. Para concluir, estamos en una guerra espiritual. Tenemos un enemigo espiritual y por esa razón debemos utilizar las armas espirituales. Tenemos que entender entonces que esa guerra es real, que hay cosas
más allá de lo que podemos ver. Pero así como hay un ejército espiritual de maldad y que busca hacernos ceder a las tentaciones, vernos destruidos, derribados, también tenemos herramientas, recursos que Dios nos ha dejado. En este aspecto de este ejemplo que vimos del Señor Jesucristo, te desafío a que empieces a usar, a practicar y que seas un experto en el uso de los recursos que Dios nos dejó. Puede ser la palabra de Dios, la espada del Espíritu para iniciar. Te recomiendo iniciar con algo que empezamos en la iglesia, memorizar pasajes de la Biblia. Aquí te dejo uno de los que vimos. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. De hecho, te recomiendo agregar algunos otros de los pasajes que hemos visto, que hemos estado usando en la serie y también los que vamos a usar en un futuro. Ojalá que hayamos podido captar y entender lo que Dios nos está diciendo en este pasaje, que sea para ayuda de tu vida, para edificarla y sobre todo entender este aspecto en nuestras vidas, que hay una lucha, pero que tenemos que entender que también hay herramientas que Dios nos ha dejado. Vamos entonces a emplear esas herramientas que Él ha dejado, porque debemos entender que hay una guerra espiritual. Muy bien, que Dios te bendiga. Te dejamos con algunas preguntas para que tú reflexiones al finalizar de este estudio. Gracias, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.